todo está entrelazado. Literalmente, vamos a ver cómo un movimiento diplomático en Washington, o incluso un barco en el Medio Oriente, termina pegándole a las decisiones legales y a la cartera aquí en México. Así que, con un formato muy preciso y directo, vamos a desmenuzar las noticias más críticas de la agenda. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara. 1. La FGR y el rompecabezas de la extradición. 2. El TEMEC y las tensiones bilaterales. 3. El tablero geopolítico global con el petróleo y el oro. 4. El frenazo de nuestra economía. Y 5. Los riesgos ambientales que tenemos en la puerta. Vamos a ello. Punto número 1. FGR, Rocha y el Tratado de Extradición. Aquí hay unas contradicciones legales tremendas. A ver, para entrar al terreno judicial hay que empezar por lo básico sobre la situación de Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil. Y para esto, la explicación del ministro en retiro, Arturo Saldívar, da en el clavo. El fuero protege, digamos, a la silla, no a la persona que se sienta en ella. Entonces, en el momento en que piden licencia, esa armadura constitucional desaparece. ¿Se acabó? Esto le da luz verde a la Fiscalía General de la República para investigarlos y citarlos. Y bueno, la FGR ya anunció que abrió su propia carpeta por presuntos vínculos con cárteles. Pero, ojo aquí porque esto genera un cortocircuito legal muy interesante. Y es que tenemos una paradoja monumental. Por un lado, la FGR le está exigiendo a Estados Unidos pruebas y documentos contundentes para proceder. Pero si revisamos el artículo 11 del Tratado de Extradición, las reglas son clarísimas. Para una detención provisional nada más se necesita una acusación formal, la cual ya existe, y eso da un colchón de 60 días para entregar todo el papeleo. Entonces, pedir pruebas absolutas ahorita es visto por los expertos como, pues, una táctica dilatoria. Y la ironía de todo esto es que al abrir su propia investigación, la misma FGR está admitiendo implícitamente que sí hay posibles delitos que perseguir. Entonces el argumento de no hay pruebas para actuar se cae a pedazos. Es una postura que sencillamente no se sostiene. Pasemos al bloque 2. TEMEC y tensiones con Estados Unidos. O como me gusta llamarlo, el reloj diplomático. Porque claro, este enredo legal no pasa en una burbuja, se derrama directamente a la mesa de negociaciones. Los tiempos se empalman de una manera que parece de película. Fíjense en esto, el reloj de la extradición empezó a correr el 28 de abril y tiene como fecha límite el 27 de junio. Y justo a la mitad, el 25 de mayo, tenemos una ronda formal indispensable para el TEMEC. Estamos hablando de una ventana de apenas 33 días. Si para cuando se sientan a revisar el tratado no hay cooperación visible en casos como el de Rocha Moya, es un hecho que Estados Unidos va a usar este tema de las extradiciones como moneda de cambio comercial. Y a este caldo de cultivo hay que echarle otro ingrediente bastante denso. Resulta que un operativo reciente de la CIA en Chihuahua que buscaba desmantelar laboratorios de drogas sintéticas terminó con 2 agentes muertos. Una tragedia que ya provocó renuncias y que está tensando los hilos diplomáticos a un nivel extremo. Entraron en la redición del TEMEC y lidiar con extradiciones en medio de este luto y esta fricción, bueno, es básicamente una olla de presión a punto de explotar. Número 3. Geopolítica. El estrecho de Hormuz, el petróleo y el oro. Un mercado lleno de señales mixtas. Mientras lidiamos con todo el tema bilateral, el mundo allá afuera está mandando señales de locura. Es como si estuvieran pisando el acelerador y el freno al mismo tiempo. Por un lado, vemos un avance diplomático con Irán revisando una propuesta de paz de 14 puntos que mandó Estados Unidos. Todo suena a paz, ¿verdad? Pero en paralelo, se acaba de anunciar que las fuerzas navales estadounidenses van a escoltar barcos civiles a través del estrecho de Hormuz. Estamos hablando de un cuello de botella por donde pasa el 20% del petróleo de todo el planeta. Obviamente, con esta militarización encubierta, el mercado está completamente a ciegas, sin saber si prepararse para la paz o para la guerra. Y cuando hay ese nivel de ansiedad estructural, ¿qué hace el dinero? Corresponderse. Esta mañana el precio del oro rompió la barrera y se disparó a $4,659 por onza. Es una cifra histórica. El oro siempre brilla más cuando el panorama mundial se oscurece. Y este pico es el termómetro perfecto del miedo que hay allá afuera. La otra cara de este nerviosismo es, por supuesto, la energía. El crudo Brent pegándole a los $110 por barril. Y aquí es donde nos pega directo en casa. Cualquiera diría, oye, un barril caro es buenísimo para un país petrolero. Pues resulta que no. Pemex acaba de reportar su peor nivel histórico de exportación de crudo en este primer trimestre de 2026. Se desplomó casi un 39%. Y para rematar, tenemos un subsidio a la gasolina congelado en 24 pesos por litro, lo que nos cuesta más o menos 5,000 millones de pesos a la semana. Mantener este precio artificial, mientras el mundo se incendia a $110 el barril, la verdad no es magia, es un hoyo financiero insostenible. Cuarto punto de la agenda. La contracción del PIB mexicano.
Literalmente, motores apagados. Los datos que acaba de soltar el INEGI no son nada alentadores para este arranque de 2026. Y no es que haya fallado un solo sector, es que los tres motores principales se nos ahogaron al mismo tiempo. La agricultura cayó un 1.4%, la industria bajó un 1.1% y los servicios, que siempre son los que nos sacan a flote, retrocedieron un 0.6%. Todo esto suma una contracción total del 0.8%. Prácticamente acabamos de borrar de un plumazo todo el crecimiento que habíamos sudado para conseguir a finales del año pasado. Así que la gran incógnita ¿es un bache temporal o ya se nos descompuso el carro? Las lecturas están súper divididas. Hacienda asegura que es algo totalmente pasajero, culpa del clima y de los conflictos en Medio Oriente. Pero si le preguntamos a Pantheon Macroeconomics, ellos ven un debilitamiento en cadena. Y Banco Base es todavía más duro. Su diagnóstico sugiere que estamos entrando en una trampa de estancamiento empujada por la informalidad y la debilidad institucional. La realidad es que los datos de los próximos 2 meses van a ser de vida o muerte para ver quién tiene la razón. Y finalmente, bloque 5. Riesgos ambientales, la síntesis del SEMDA y el peligro de la desactualización. Porque claro, hablar del PIB o de la Casa Blanca suena lejano, pero el clima es algo que nos pega a nivel de calle. El reporte del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CENDA, nos trae un balde de agua fría. Apenas a 7 meses de que la perturbación Noventae nos dejara una tragedia con al menos 83 fallecidos, el reporte alerta sobre una preocupante falta de medidas de prevención para la nueva temporada de lluvias. Y para ser específicos, el reporte pone el foco rojo sobre 5 estados: Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla. Lugares donde se esperan lluvias torrenciales y que, increíblemente, operan casi a ciegas. Más de la mitad de sus municipios no cuentan con un atlas de riesgos actualizado. Y el premio a la irresponsabilidad se lo lleva San Luis Potosí, que sigue usando mapas elaborados hace más de 15 años. Planear la protección de miles de familias y predecir inundaciones usando la geografía de hace una década y media, bueno, es básicamente jugar a la ruleta rusa con el cambio climático. Así que, recapitulando, tenemos un sistema de justicia enredado en sus propias contradicciones, un TEMEC presionado por el reloj y tensiones operativas, un mundo con el petróleo por las nubes mientras aquí la economía se frena, y estados vulnerables que esperan el temporal basándose en mapas obsoletos. Es un tablero sumamente complejo. La gran pregunta que nos queda hoy es, frente a todos estos choques externos y frenos internos, ¿cómo se van a navegar estas inmensas contradicciones diplomáticas y legales? Hay demasiadas piezas moviéndose. Esto apenas comienza.